Vamos a ver ahora primera ley de Newton, problemas de equilibrio. Esta es la ley de la inercia y tenemos este problema que dice encontrar la tensión de la cuerda A y B si el bloque tiene un peso de 80 newtons. Aquí tenemos una figura donde nos muestran que hay un objeto de 80 newtons de peso que está colgando de la unión de dos cuerdas, que cada una de estas cuerdas pues tiene una tensión. La tensión de la cuerda A y la tensión de la cuerda B. La diferencia es que la cuerda B tiene un ángulo de inclinación por acá y la cuerda A pues no tiene ángulo de inclinación, está totalmente en el eje de las X. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar todas estas fuerzas a un diagrama de cuerpo libre para poder trabajar bien. Diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a poder descomponer este vector que está acá, porque no podemos trabajar con este vector, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a descomponer en sus componentes en X y en Y. Pero vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre, vamos a pasar todas las fuerzas por acá y vamos a anotar, vamos a dibujar exactamente las mismas tensiones. Tenemos una tensión hacia este lado, que es la cuerda B, también tenemos la tensión de la cuerda A y tenemos W también hacia acá. Entonces, aquí tenemos, esta es la cuerda B, también tenemos la tensión de la cuerda A y hacia abajo tenemos W, que es el peso. Entonces, nosotros nos interesa trabajar solamente con fuerzas sobre el eje X y sobre el eje Y. No nos interesa trabajar con fuerzas que tengan cierto ángulo de inclinación. Ahora la pregunta es, ¿qué ángulo está aquí? Bueno, si nosotros vamos al dibujo inicial y nos vamos a dar cuenta que este ángulo de acá, si nosotros trazamos el diagrama de cuerpo libre acá, nos vamos a dar cuenta que este ángulo de aquí es alterno interno con este de acá. Ángulos alternos internos son iguales, es decir, que el ángulo que está aquí es el mismo ángulo de acá arriba, son lo mismo, son alternos internos. Por lo tanto, el ángulo de acá será igual a 40 grados también. Lo vamos a poner para ir teniendo nuestros datos completos. Estos son 40 grados. Muy bien. Ahora, este vector que tenemos aquí de la cuerda B, lo tenemos que descomponer en sus componentes en X y en Y. Por lo tanto, vamos a anotar sus componentes. Su componente en X y su componente en Y. Y para cada uno de ellos tiene una función trigonométrica. Para su componente en X será B coseno del ángulo, que son 40 grados, y para su componente en Y será B seno del ángulo, que son 40 grados. Con esta descomposición de fuerzas, ahora sí ya no tenemos que preocuparnos por este vector, sino que vamos a trabajar con X y con Y. Bien, una vez que ya tenemos la descomposición de las fuerzas, ahora vamos a empezar a proceder con el problema. Nos dice el problema que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Vamos a ver, primero, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuántas fuerzas, aquí ya en el diagrama de cuerpo libre, cuántas fuerzas están sobre el eje de las X? Recuerda que el eje de las X es el eje que está en horizontal. Entonces, en el eje de las X solamente tenemos B coseno de 40 y tenemos también A. Son los únicos dos fuerzas, uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, pero son las únicas que están sobre el eje de las X. Por lo tanto, los vamos a anotar. Tenemos B coseno de 40 grados menos A igual a 0. ¿Por qué menos A? Porque A está yendo hacia la izquierda en X. El vector A está yendo hacia la izquierda en X y hacia la izquierda en X son los negativos. Por eso es que se pone menos A igual a 0. Vamos a dejar
por ahora esta ecuación aquí y nos vamos a pasar ahora a la sumatoria de fuerzas en Y. Para sumar las fuerzas en Y vamos a ver todas las fuerzas que vayan o que estén en paralelo con el eje de las Y. ¿Ok? Y las fuerzas que tenemos en Y solamente es B seno de 40 y W que va hacia abajo. Y como ya sabemos que va hacia abajo, ya sabemos qué signo va a llevar. Entonces aquí sería B seno de 40 menos W igual a 0. B seno de 40 porque está sobre el eje de las Y, menos W porque W va hacia abajo y tú sabes que hacia abajo en las Y es negativo. La sumatoria de estas dos fuerzas es igual a 0. Ahora, aquí lo que sigue es despejar una variable y vamos a elegir esta ecuación para despejar la variable. ¿Por qué? ¿Por qué esta ecuación y no esta? Bueno, porque en esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y solamente tenemos una variable que no conocemos, que es B. W sí conocemos, vale 80 newtons. Y en el caso de la primera ecuación tenemos dos variables, por lo tanto no nos conviene despejar aquí, sino nos conviene despejar acá. Bien, vamos a despejar B y B sería igual a W sobre seno de 40 grados. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente despejé. Menos W pasó como más W y seno de 40 que estaba multiplicando a B pasó dividiendo. Entonces, por eso está esta formulita. Entonces, B es igual W, que dijimos que vale 80, sobre seno de 40. Vamos a hacer en la calculadora seno de 40. Y seno de 40 es 0.64. Si nosotros dividimos 80 entre 0.64, nos va a dar a 125 newtons, que es la unidad de las tensiones. Una vez que ya encontramos el valor de B, 125, ahora vamos a ir a sustituirlo en esta primera ecuación. Ahora sí conocemos B, sustituimos en la ecuación para encontrar valor de A. Vamos ahora a sustituirlo. En lugar de poner B, yo voy a poner que vale 125, que multiplica a coseno de 40. Coseno de 40 es igual a 0.76. Esto es igual a A. ¿Por qué es igual a A? Fíjate que como aquí estaba menos A, simplemente lo pasé del otro lado igual como más A. Ley del despeje. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico 125 por 0.76, esto es lo que está indicando 125 por 0.76. Esto nos da como resultado que A vale 95 newtons. Listo. Este es el valor de la tensión de la cuerda A y el valor de la tensión de la cuerda B para mantener a un objeto de 80 newtons suspendido con ese valor de las fuerzas de sus tensiones.